A continuación se va a proceder a realizar un breve relato de los hechos acontecidos en 1585, basado en la obra de don Alberto Vidal Guerrero. Hacía frío aquella noche, pero no un frío cualquiera, sino un frío húmedo que calaba hasta la médula. Guillermo Ramiro intentaba calentarse con la manta que traía consigo durante toda aquella endemoniada guerra, pero estaba húmeda y congelada por el exterior. No recordaba la última vez que estuvo completamente seco. Tampoco recordar las áridas tierras de Picto natal servía de mucho. Llevaban luchando varios días en aquella isla, la de Bommel, rodeados por herejes por todos los lados. No era el frío el único pesar del que se lamentaba Ramiro. En esa misma mañana había perdido a su compañero. Un disparo holandés le alcanzó la cabeza. Por lo menos murió sin sufrir mucho. No como los que quedaban vivos, pensaba, mientras se comía el mendrugo de pan, más duro que una piedra, que le habían dado como única comida del día, pues los víveres escaseaban. Morir no podía ser peor que aquella situación. Había tenido suerte el compañero. El capitán holandés, aprovechándose de la desgracia del enemigo, había solicitado parlamento esa misma mañana, ofreciéndole al maestre Bobadilla la oportunidad de rendirse. No hubo que parlamentar mucho más. El maestre los mandó a paseo muy educadamente. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. A muchos compañeros no les hizo gracia la resolución, pero a Ramiro no le pareció mal. Un año en ese infierno, húmedo y frío, combatiendo día sí, día también, había perdido en ello a muchos de sus compañeros en las batallas. ¿A cuenta de qué rendirse a estas alturas? No había lugar, voto a Cristo. Estaba Ramiro pensando en esas cosas cuando llegó el alférez. Ramiro, cójase a 2 hombres más y vayan a la zona oeste a hacer una trinchera, que esos malditos herejes atacarán mañana temprano. A la orden, respondió él. Ni tan mal, pensaba el soldado. Con el frío que hacía, aquello ayudaría a entrar en calor. Aunque no sabía dónde carajo iban a cavar un agujero, pues apenas había espacio. El capitán holandés, ante la negativa del maestre, había abierto los diques para inundar la zona, por lo que el tercio tuvo que subir al pequeño monte de Empel para huir del agua. 4.000 almas en aquel monte minúsculo. Como comprenderían, mucho espacio no había. Ramiro cogió al soldado Bello, un compañero gallego que había llegado pocas semanas antes al tercio, a un inglés al que llamaban Guido, Hawkes de apellido, y a un holandés que hacía tiempo que se había unido a la causa. Combatiendo junto a los españoles, había muchos católicos de otras naciones que se alistaron para luchar contra la herejía. Tantos eran que casi debería decirse al revés, que eran los españoles quienes luchaban junto a ellos. Aquella tierra era manejable, húmeda, como estaba, no resultaba difícil cavar. Ya llevaban un buen rato trabajando cuando en una de las paladas Ramiro topó con algo duro. No sonaba a piedra, sino más bien a madera. Llamó a Bello para que le ayudara con aquello. Pardiez, que no fuera oro, pensó Ramiro, pues de poco serviría sabiendo que la muerte estaba cerca. Una simple tabla de madera. Iba a desecharla cuando advirtió algo dibujado en ella y limpiándola con la mano enguantada descubrió la imagen de Nuestra Señora. Era una pintura sencilla pero hermosa. A Ramiro le vinieron a la mente las palabras que Pater les dirigió el día anterior, mientras oficiaba la celebración por los caídos de ese día. Habló de la Virgen, de cómo socorre a quienes se acogen a ella. Bello, ven conmigo, vamos a ver al Pater, puede que le interese esta tabla, dijo Ramiro, y dirigiéndose a los 2 extranjeros, les pidió que quedasen allí continuando los trabajos. Sorprendiéndose el Pater del hallazgo, y sugirió que alguna señal debía ser que Dios acompañaba nuestra causa. Avisando al maestre Bobadilla, éste lo vio claro y mandó que se preparase un altar, animando a los soldados a encomendarse a Nuestra Señora, que se decía que nació sin mancha de pecado. Esa gélida mañana del 8 de diciembre, coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada Concepción, que durante siglos y gran fervor se había venido celebrando,
la Hermandad de la Nuestra Señora Virgen María de Bolduque procesionó solemnemente implorando la ayuda de Dios por los soldados españoles acorralados, sus hermanos en la fe católica. Ramiro hizo una oración como bien pudo, pidiendo a la Inmaculada que les ayudara a salir de aquella, pues bien necesitaban la ayuda de Dios en tales circunstancias. Acabaron como pudieron la trinchera, aunque poco más se podría hacer si atacaban los herejes. Arrimándose unos a otros, durmieron unas horas, más mal que bien, pues un aire gélido comenzó a soplar y el frío se sentía hasta los huesos. Ya comenzaban a despuntar las primeras luces de la aurora cuando alguien le tocó en hombro. Ramiro se giró y reconoció al soldado Vilcher, buen soldado y mejor compañero de la compañía de Juan del Águila. «Arriba, compañeros», dijo, «levántense sin hacer ruido y prepárense para el combate». Recogieron a prisa y marcharon con su compañía. Al parecer, el río se había congelado y se podía caminar sobre él. Se prepararon para la marcha, en orden de combate. Los barcos enemigos estaban atrapados por el hielo. Todo ocurrió muy rápido. «Al ataque», ordenó el capitán. Ramiro se persignó encomendándose a Nuestra Señora y sacando su espada corrió hacia el enemigo. «Santiago y cierra España, por el rey». Aquel día fue glorioso. Casi 200 barcos fueron capturados y quemados. Hubo una misa solemne en acción de gracias por la victoria. Junto al altar colocaron la tabla de Nuestra Señora, quien había conseguido la victoria a las tropas católicas. El maestre Bobadilla proclamó como patrona de los tercios a la Inmaculada. Dicen que el almirante hereje, Hohenlohe-Neustein, al ser capturado, espetó en su lengua: «Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro». Y realmente así fue, un gran milagro, pues ya se daban por muertos los pobres soldados, pero aquel no era el día. Ramiro pensó que tan gran obra sería difícil de olvidar, y seguro que cientos de años después seguirían los infantes de los tercios celebrando a su patrona. Y así ocurriría, y por siempre en los corazones de los infantes españoles quedaría tatuado el recuerdo y agradecimiento a su Virgen Inmaculada, a su patrona, que desde ese mismo día en adelante iba a velar sin descanso por sus valientes infantes. Y hoy, en esta tierra donde se forjaron las hazañas de muchos de estos héroes, tenemos el honor de recordarles y continuar con nuestra devoción por nuestra santa patrona en su nombre. Este es un relato basado en la obra de Alberto Vidal Guerrero, veterano soldado de infantería ligera en Asturias, en el antiguo tercio de Lombardía. Pasaremos hacia la capilla de Empel para continuar con los siguientes eventos.